también lo que está pasando en Bolivia. ¿Qué nos sucede, Maca? A ver si nos puedes dar un pantallazo medianamente para que entienda del otro lado el público lo que sucede. Le mencionamos, ella es licenciada en Relaciones Internacionales y siempre hace esta columna de geopolítica para Falta en Video y queremos entender un poco qué es lo que está Ojo que ella sabe. aconteciendo, Ella sabe. lo que acontece. Bueno, primero que nada, hoy traje una columna un poco más del Cono Sur. La última Bien. vez habíamos hablado un poco más de internacional en general, del impacto de Estados Unidos en general. Hoy vamos a hablar de qué nos pasa en el Cono Sur y cómo vamos cambiando y cómo creemos que a nosotros solos desde Argentina nos pasan cosas sin analizar lo que pasa un poco en el resto del continente. Hoy justo hablaba con un amigo de Jujuy, Mauro, le mandamos un saludo, que me decía, bueno, acá en el norte impacta muchísimo lo que pasa en Bolivia, pero muchas veces desde los programas y desde lo que es un poco el porteñocentrismo, por así decirlo, que maneja la televisión, no se habla tanto de los efectos que tiene lo que pasa en los países limítrofes acá, en el país. Es como que si no afecta tanto a Buenos Aires, le sacamos un poco de esa relevancia e ignoramos que los efectos que pueden tener los actos de los países limítrofes impactan a todo el país, en menor o mayor medida a distintas provincias. Un poco traía la propuesta para que debatamos también cómo van siendo los giros y cambios entre izquierda y derecha, ¿no? Nosotros cuando analizamos Argentina pensamos, bueno, menemismo, kirchnerismo, macrismo, volvemos al peronismo, ahora terminamos en la época Milei, y muchas veces se analiza como un hecho aislado y como una política interna, y eso en realidad también va acompañado de los movimientos, de lo que va pasando, y por lo general el Cono Sur se mueve siempre hacia el mismo lado, van teniendo esos cambios en paralelo. Sí, hay opciones donde, por ejemplo, Brasil tuvo antes a Bolsonaro, entonces Lula, ahora está Lula, pero van como un poco siempre a la par. Hoy trajimos un caso que no se habla tanto, que es Bolivia. Entender un poco qué hace que hoy Bolivia esté en ese estallido social tan amplio que vemos en algunos canales, y comprender que no fue algo aislado. Primero entender que así como en los 90 nosotros vivimos el menemismo, ellos también vivieron un modelo neoliberal que los golpeó muchísimo y que en el 98 termina con una crisis económica muy grande, es afectada por las crisis económicas mundiales, y ahí empiezan a generarse los movimientos. Bien, ya había pasado, me acuerdo en su momento con la llegada de Evo Morales a Bolivia, que fue Claro, vamos a un ir cambio importante. Vamos a ir como un poco antes todavía y entender cómo Bien. nacen ahí los movimientos sociales en Bolivia y cómo se generan las revoluciones. Una vez que se genera este impacto en el 98 de reclamo hacia lo que es la ola neoliberal, se genera una agenda de defensa de recursos y principalmente autonomías indígenas. Es ahí donde el campo en Bolivia, que no es como acá en Argentina, que cuando hablamos del campo hablamos del gran sojero, sino que en Bolivia cuando se habla del campo, se habla realmente del agrónomo, empiezan a tener mucho más poder. Y a partir del 2000 empiezan las revueltas. Ahí yo traje unas fotos, no sé si los chicos las pueden mostrar, de lo que fueron las revueltas a partir de los años 2000. Sí, que son como marchas, no son como... No, fueron revueltas terribles. Claro, Fueron revueltas terribles, manifestaciones. manifestaciones terribles. En el 2000 Bolivia tiene, ahí vamos viendo que dice defendamos el agua, prolongamos la vida. En el 2000 tiene lo que fue la llamada guerra del agua, que habla contra la privatización de servicios. Es decir, el gobierno de Bolivia hace un contrato para privatizar las empresas del agua. Las manifestaciones son tales que dejan saldos de un muerto, más de 100 heridos, un muerto contabilizado, puede haber incluso más. Y el efecto es tal que tienen que volver hacia atrás y se cancela la privatización del agua. Esa fue como la primer gran manifestación y revuelta. Y son revueltas muy violentas, inclusive mucho más violentas de las que estamos acostumbrados a vivir en Argentina. Ya con este precedente, en el 2000 hay protestas por los cultivos de coca, y ahí hay un aumento nuevamente de la posición del campo y de los movimientos indígenas, y es ahí donde surge Evo, ¿no? Evo como quien levanta la bandera de los derechos de estas personas y acompaña las marchas, y va surgiendo mucho más el MAS y lo que es Evo en Bolivia. Me corregirás, pero ni siquiera tenían documentación ni identidad. No, o sea, lo básico que tiene un humano cuando nace. Había no mucha tenía. carencia de derechos, y es lo que suele pasar en muchas zonas rurales.
ruralidad tiene muchos problemas que nosotros no estamos acostumbrados quizás a ver o abordar, y quizás es un trabajo mucho más social y antropológico, pero es un problema de cuenta corriente y más hace 20 años. Evo entonces carga con esa bandera de los derechos, y después en 2003 surge lo que va a ser la guerra del gas. Van a tener 3 semanas de huelga de nacionalización de los hidrocarburos. Es decir, que necesitaban que se los nacionalice. Y acá tenemos otras imágenes más de lo que fueron esas huelgas, completamente multitudinarias. Deja un saldo de 60 muertos. Entonces, estamos hablando de un pueblo que sale a la calle, que reclama, y que si tiene que utilizar la violencia para que sus derechos sean garantizados, lo hace. Esta ola de violencia se hace además entre 2003 y 2005 con los gobiernos de Sánchez Lozada y de Carlos Mesa, que tienen un dato muy llamativo, que es que cuando llega la derecha también utilizaban lo que era analistas de elecciones europeas. La derecha en Bolivia tenía como esa línea. Bueno, contrato a analistas europeos que permitieron que lleguen las derechas, y América Latina no es Europa, y es un poco lo que hablamos siempre. O sea, si uno no piensa en el contexto de donde está, esas mismas políticas no se pueden implementar, o por lo menos no de la misma manera. ¿No es Europa en medidas diplomáticas también, en la reacción de la gente puede ser también, no? No, tal cual, o sea, no es la misma forma de responder, los procesos son distintos, son sociedades mucho más heterogéneas que las europeas, son países con una historia mucho más quizás corta, Sufrida. constitucional, de lo que es leyes constitucionales y demás, que no tienen tan larga data. Entonces hay procesos que llevan otros tiempos y tienen una forma completamente distinta de manejarse América Latina, y eso a veces desde Europa no se entiende tanto. Logro de Bolivia es que en 2003 renuncia Sánchez Lozada, lo sucede Carlos Mesa y también renuncia. Entonces tienen realmente una posición muy fuerte. Bueno, en 2005 asume Evo, un poco más ya, ahí sabemos lo que sucede. Terminan en 2006 generando una asamblea constituyente, crean una nueva constitución y todo lo que vamos conociendo de Bolivia. Me parecía interesante traerlo porque decir, bueno, hoy vemos las revueltas en Bolivia y decimos, bueno, qué raro, y no es raro. Es un pueblo que realmente constituyó siempre sus luchas sociales en la calle, y que frente a la creciente del neoliberalismo o el liberalismo supo poner las pausas, decir, bueno, yo no voy a negociar el agua, que es un poco lo que hoy a nosotros nos pasa, como bueno, Sí, no, acá se remata no decimos todo. nada, pero ellos dicen, estos son mis derechos y no los negocio, y me parece que es fundamental. Y entonces traje como un par de ítems de lo que está pasando hoy, que tiene que ver con que el actual presidente, hoy ahí trajimos también unas imágenes, en 2025 fueron las elecciones en Bolivia, ganó Rodrigo Paz. Justo ahí te iba a preguntar sí. eso. ¿Cómo se da el salto de que la sociedad elige a Paz y después, viendo como el plan de gobierno que viene a ejecutar, la sociedad protesta y se le pone en contra? ¿Cómo se hace ese cambio tan rápido? Es que en realidad también, mirá, acá traje el mapa, vemos que es una sociedad fragmentada. En dos, casi. Claro, está prácticamente fragmentada en dos, y no es que decimos, bueno, ganó por goleada las elecciones. Vos No. cuando ganás las elecciones con una sociedad tan fragmentada, tenés que entender que el cambio que vos querés hacer no es automático. Pero además, perdóname, puedo ver que generalmente en las zonas donde se eligió al... ¿Quién es el candidato rojo? No llego a leer. Jorge Quiroga. Jorge Quiroga, son provincias bastante más grandes Sí. que el resto. ¿Esto tiene algo que ver, capaz, con la elección? Sí, también la representación que iban teniendo. A ver, no soy una especialista en Bolivia, pero sí también tiene que ver con la ruralidad de las zonas. Vemos que La Paz queda del otro lado, Ok. y que en La Paz inclusive gana Rodrigo Paz, y que termina siendo hoy nuevamente el centro de las protestas. También las promesas, ¿no? Él hace promesas de campañas mucho más neutrales y después termina implementando políticas mucho más radicales, y ahí hay un descontento. Uno de los principales problemas es que aprueba una ley de modificación de tierras y propiedades agrarias para modificar el régimen de tierras comunitarias. Entonces, ahí hay una amenaza a las tierras colectivas y chao, todo lo que es la movilización indígena agrícola se te levantó enseguida. No es tan sencillo ir contra eso, y fue una de las primeras medidas que tomó cuando asumió el gobierno. Y empiezan a haber quejas no solamente de estos sectores que venimos mencionando, sino también de empleados públicos, docentes y demás, que dicen, bueno, vamos a hacer unas marchas multisectoriales, nos vamos a unir todos. Que bueno, también es como una diferencia, si vemos el paralelismo con Argentina, que cuesta, ¿no? Como llevar todas esas marchas Sí. juntas.
Acá dicen, bueno, no, las marchas las vamos a hacer entre todos. Cuando un poco se empieza a desbordar la situación, tiene que ver con que empiezan a hacer los piquetes en las rutas nacionales, entonces se bloquea el acceso a las rutas y queda completamente aislada La Paz. La Paz, como ciudad principal en Bolivia, queda aislada y desabastecida. Y hoy, por ejemplo, la justicia, hoy no, pero si no en la actualidad, la justicia determinó corredores humanitarios. Entonces entendemos que está al límite esta situación y que es uno de los peores momentos que está pasando Bolivia, y habla de que esto, cuando lo iba leyendo y analizando, decía, bueno, es Bolivia, pero también lo tenemos que entender como un paralelismo y ver qué pasa, pero una fuerte caída de reservas, una escasez del dólar, inflación, dificultad para mantener los subsidios, y el gobierno avanza con medidas de ajuste. Sí. Y bueno, entonces, también en esa falta de exclusión política, que es un poco lo que preguntaba vos recién, de bueno, ¿qué pasa con quienes lo votaron, quienes no y demás? Esa exclusión política, ¿a quién nos trae de nuevo a la escena? A Evo. Hace que Evo resurja, porque si hay una falta de representación y no hay nadie nuevo que pueda cubrir esa falta de representación, permite que líderes anteriores vuelvan a estar en el sigue siendo la figura de mayor peso en Bolivia. Sí, sigue siendo la figura de mayor peso, y otra vez se posiciona como figura de defensa hacia las movilizaciones. Pero bueno, el gobierno de Bolivia hoy tiene una estrategia de endurecimiento y represión que ya va dejando saldos de muertos, heridos, detenidos. Y bueno, el principal problema de Bolivia es que hoy no tiene una salida clara. Y esto, como hablando muy en términos políticos, la realidad es que cuando vos tenés un grupo de presión que se termina convirtiendo en un actor de veto y vos no sabés negociar con ese actor de veto, el actor de veto no va a dejar de hacer estas movilizaciones y va a actuar en defensa de sus beneficios. Mientras el gobierno no se siente a negociar y no dé el brazo a torcer en algunas leyes, las revueltas van a seguir, y eso es un problema porque cada vez tenés a La Paz más aislada del resto del país. O sea que este es uno de los peores momentos históricos de Bolivia, sí, en cuanto a lo económico y a la violencia que se vive, sí, y puede ir todavía a peor inclusive. Sí, porque si el gobierno no se sienta a negociar realmente, el actor, los movimientos sociales como actores de vetos van a seguir haciendo las pujas ahí, y puede que suceda lo que pasó en las ocasiones anteriores, que es terminar llamando elecciones eso, fuera de término. Justo ahí te iba. Si bien el volumen de la sociedad y la cantidad de habitantes que tiene Bolivia es completamente menor al nuestro, veo que la resonancia que tiene la movilización popular allá para generar hechos es distinta a la de acá. Nosotros creo que la lucha más transversal, que juntó a todos los sectores ideológicos, políticos, fue la de las universidades, que arrancó en el 2024 con un palo de personas, y vi cómo de a poco se fue desgastando. Sí, diluyendo. Se fue diluyendo, y uno ve que el presidente dice, bueno, está todo bien, vayan, marchen, total al día siguiente yo salgo a hablar en 2 medios, digo que es un grupo de personas que va en contra del progreso argentino, vuelvo y quedan en nada. Y se siguen separando, los medios de comunicación siguen separando a las masas. Esa es mi pregunta, porque si bien la agenda que se viene a instalar en América Latina, como ya pasó en el pasado, la genera Estados Unidos, la genera a través del FMI, como sucede acá en Argentina, como también sucede con Paz en Bolivia. Pero, digo, de ahí, ¿qué posibilidades hay de que la oposición se agrupe para hacer una alternativa en el gobierno de Bolivia y que no termine todo en una anomia? Y yo creo que analizando la historia de Bolivia, si realmente el gobierno actual no da el brazo a torcer y retrocede con algunas de las políticas radicales que implementó, la realidad es que lo más factible es que terminen adelantando elecciones, porque no pueden vivir con la ciudad principal, con la capital de Bolivia cerrada. O sea, eso es una realidad. Entonces, ahí hay que negociar con los actores de veto, les guste a quien les gusta. A ver, nosotros acá en Argentina también hay una respuesta del gobierno de no me movilizo y demás, porque hay ciertos actores de veto que no se están involucrando. A ver, los sindicatos no lo están haciendo paro general. Entonces hay ciertos actores de vetos que, por así decirlo, están dormidos. Sabe cuáles son sus límites. Entonces siempre como que el límite se va corriendo, la negociación va como por atrás, y eso da más tiempo. Yo no sé en Bolivia cuántas chances hay de que esa negociación pueda hacerse por atrás. Y ese es un tema. Y todos sus actores de veto hoy están en la calle. Entonces la movilización es mucho más rápida, y eso también requiere de respuestas más rápidas. Y claramente la respuesta no es la represión que está existiendo hoy. Entonces es como complicado, y es un día a día, porque es como
es literalmente mover una pieza del tablero y ver qué pasa. Pero bueno, depende mucho también ahí de un cambio de gobierno después de muchos años de que haya gobernado el MAS, que era obvio que iba a tener un impacto político y social, pero no se esperaban que sea con esta crudeza y que con esta rapidez tampoco. Pero bueno, me parecía interesante también hacer este paralelismo, ¿no? De entender que muchas veces América Latina va con un proceso, más que nada el cono sur, ¿no? Sí. Va con un proceso de la mano que es, bueno, ¿qué políticas tenemos a nivel internacional? ¿Cómo nos impactan? ¿Qué está pasando en el mundo? Que terminamos definiendo líderes de derecha o de izquierda, que vamos todos a la vez juntos, y cómo cuando estamos con líderes de derecha se pierde un poco esa cooperación sur-sur entre los países limítrofes y se busca ir afuera a negociar, ¿no? Es porque vemos también eso, cuando uno tiene el cono sur de izquierda, ves una concentración mucho más de cooperación sur-sur, donde los países trabajan entre sí y tiene sentido que tengan políticas similares. Hoy por hoy no es lo que sucede, está muy fragmentado el cono sur e inclusive entre los países que tienen una ideología política similar no se negocia. Hay ahí como una ruptura, y también entender que situaciones de extrema violencia en países limítrofes nos afectan, que es justo lo que hablaba medio hoy de, bueno, cuántas personas de Bolivia terminan migrando o acercándose al norte argentino para escapar de esa escalada de violencia y de esa situación de extrema vulnerabilidad económica y social que están viviendo hoy. Bueno, ir entendiendo como esa unión. Y creo que la relación que tienen todos estos protagonistas neoliberales que vienen a seguir las agendas yanqui es la explotación de recursos naturales. En Bolivia tenés una fuerte presencia, me acuerdo, independientemente de quién gobierna Estados Unidos, digo, tanto con los demócratas como con los republicanos, uno ha escuchado a la generala Richardson en su momento, del Comando Sur, decir que tanto en Argentina como en Bolivia tenían grandes reservas de petróleo a explotar. Entonces, sí, porque Estados Unidos es un país completamente proteccionista para adentro. O sea, cualquier politólogo te lo va a decir. Es un país proteccionista para adentro. No importa cuál sea la línea después, van a ser proteccionistas, ellos van a ser prioridad, y es lo que al resto de los países del mundo un poco les falta, ¿no? Especialmente a quienes somos países periféricos. sí. Entender que tenemos que ser proteccionistas frente a ciertas cuestiones, y que muchas veces cuando se gira hacia la derecha ese proteccionismo queda completamente de lado. Sí, después yo ahí no termino de entender bien si en Bolivia cómo es la construcción mediática. Porque acá vemos que los medios hegemónicos lo que hacen es formar, obvio, la opinión pública, y es lo que hacen que se desgaste el peso de las movilizaciones populares para generar hechos. No sé cómo es el caso en Bolivia en particular, pero bien vos decís que los movimientos sociales son los que le empiezan a poner un freno al programa que trae de Estados Unidos, sí, y lo encabeza en Bolivia Paz. Vemos el caso más cercano también en Brasil. Pasó de la gestión Bolsonaro, plena pandemia, muertos a mansalva, destrucción del aparato productivo. Llega Lula en una versión muy distinta a sus primeros dos gobiernos, ¿no? Sí. Sus primeros dos gobiernos, mucho más de centro derecha. Y así todo, habiendo recuperado la economía del país, con desarrollo también armamentístico, despliegue militar, vemos que tiene posibilidades de ganar Eduardo Bolsonaro, el hijo, en las estadísticas. Es cuando no termino de entender bien cómo la sociedad, estando bien, también vira hacia la derecha. No termino de entender si es un programa que lo bajan socialmente, digo, se construye de la educación, desde el desarrollo del pensamiento y de la crítica, que hace que la realidad es que países que están medianamente subdesarrollados terminen votando a quienes después son sus verdugos. El tema, Agus, es que está bien, yo más o menos siempre tengo el mismo pensamiento, ¿no? De que un país puede estar muy bien de números. Si los números están bien, obviamente es preferible que estén bien a que estén mal, económicamente, socialmente. Pero lo que realmente hay que hacer es vivir en el país. Vivir en el país y entenderlo es realmente lo que dicta. Capaz no se vive igual de bien como marcan los números, que puede ser también un caso de Argentina, que muchas veces los números económicos estuvieron muy bien, pero la gente no vivía como decía matemáticamente que en teoría tendrían que estar. Y otra cosa que me quedé con lo de los medios, ¿no? Que yo creo que deberían estar tomando por lógica, ¿no? Yo no sé, pero por lo que vimos en las gráficas, por cómo estaba dividido el país en cuanto a la opinión, yo creo que tendrían que estar tomando más o menos un rol parecido al que se estaría dando acá, ¿no? Sí, yo creo que igual ahí tenemos un problema comunicacional mucho más complejo, que tiene que ver con la falta de llegada de los medios tradicionales a
las nuevas generaciones. Y ahí siento que hay un problema que es mundial, que es si uno se para frente a una clase de chicos de 17, 18, 19, 20 años y le preguntan desde dónde se informan, muy pocos te dicen que se informan desde un medio tradicional. Y ahí tenés una fragmentación todavía más difícil. Una cosa es cuando teníamos 3 o 4 canales de aire que vos veías un noticiero y sabías, bueno, este es más de derecha, este es más de izquierda, ¿dónde me informo? Pero vos sabías que el total de la sociedad se estaba informando de esos espacios y hoy eso no pasa. Entonces es muy difícil saber desde dónde se están informando, porque hoy las juventudes, y especialmente los adolescentes, se informan de TikTok. ¿Y quiénes los están informando? ¿Cuál es su fuente? ¿De dónde citan? Realmente, ¿qué veracidad tiene esa información que les está llegando? Si uno hace una encuesta de qué canal te informás, es muy complicado y hay una fragmentación todavía más grande, lo que complica todavía más generar causas comunes, que siento que es un poco también lo que pasa en Argentina hoy. La fragmentación de la marcha universitaria también tiene que ver con que, bueno, después pones 20 canales de streaming, Sí. en todos están hablando cosas distintas, nadie chequea esa información, que es una diferencia que quizás tenían los medios tradicionales de chequear mucho más lo que se decía antes de salir del aire, y la rapidez que tienen las redes sociales rompe con eso. Entonces, yo siento que hacer un análisis de medios y cómo la comunicación influye es súper complejo, porque tenés que ver realmente, bueno, qué parte de la población realmente se está informando por un medio tradicional, cuáles son los medios alternativos, quiénes hablan en esos medios, inclusive si tenés el registro, porque muchos medios salen, digamos, hacen un bio de Instagram, eso se borra y solo lo que se dijo en ese momento lo saben quienes lo vieron. Entonces es como, y vuelvo, es que quizás un trabajo mucho más de comunicadoras sociales o de antropólogas, pero está como muy complejo saber de por qué se fragmenta tanto la sociedad, y tiene que ver con eso, que tenés cada vez más opciones de dónde informarte, pero no todos compartimos esas opciones. Cada uno tiene más opciones y cada vez se va fragmentando y dividiendo más. Es un lenguaje que la política actual todavía no logra leer, porque si nos damos cuenta, las mediciones marcan que en Argentina, para las próximas elecciones, las ejecutivas del 2027, vamos a tener arriba del 52-53% de la población sub 35. Y hoy todavía no entendieron bien cómo hacerle llegar un mensaje. No. También pienso, esto que vos decías, según qué sociedad y qué desarrollo tenga. Las potencias, por ejemplo, no digo Estados Unidos, podés tener distintas líneas editoriales en medios, pero hay un objetivo y un bien común, que es priorizar siempre el patrimonio nacional. Acá eso no sucede. Acá viven operando para intereses foráneos. Eso hace que de manera implícita, en algunos casos es explícita, pero digo, de esa forma, bajarle a poco el mensaje a la sociedad y que le quite interés a las movilizaciones populares, justamente para marcarle frenos a medidas de un programa de miseria como puede ser el que ejecuta Milei, o como puede ser en otros países de Latinoamérica, que principalmente vemos que eso sucede. Bolivia, por eso, volviendo al caso, creo que por lo que vos marcás, es distinto la construcción que tienen ellos. Creo que de lo social buscan siempre generar cambios y poder ponerle frenos a estas agendas neoliberales. Y un movimiento social mucho menos fragmentado. O sea, uno acá cuando habla de movimientos sociales, todos los movimientos sociales argentinos están completamente fragmentados. Sí. Tienen muchas subdivisiones adentro, entonces eso complica que vos puedas realmente llevar una manifestación organizada. Ahí hay una dificultad que en Bolivia no se ve. Se los ve como con líderes más organizados, sin tanta fragmentación y con un mensaje más claro, que eso es importante. A veces el mensaje es quizás mucho más simple, pero es claro. Y siento que, por ejemplo, si lo comparamos con nosotros hoy, el mensaje no está siendo tan simple, se complica, y un mensaje complicado también es difícil de transmitir, difícil de hacerlo llegar y difícil para que la gente empatice. Y esas son como herramientas comunicacionales que hoy están fallando. Aparte, Maca, con lo que decías esto antes, ¿no? 20 canales de streaming tenemos. ¿Y cuántos realmente están hablando de un tema como la marcha universitaria? De una forma u de otra, estando de acuerdo o a favor. Pero ¿cuántos realmente están hablando de eso en vez de hablar de entretenimiento banal, digamos, ¿no? O no, digamos que no ocupa el principal tema de agenda. Es una mención al pasar para generar el recorte de que nos expresamos al respecto de esto. Sí, hablamos de esto, pero son 2 minutos. No nos ocupamos salir de esa reflexión y empezar a ver de qué forma al público que vos le hablás, charlar con docentes, con rectores, y que les expliquen verdaderamente la situación de lo que está pasando, pero desde adentro. Digo, no se plantean, y esto tiene un sentido, a las marcas no les interesa que vos vayas a hacer un contenido siendo Luzu, siendo Olga, a una universidad, veas y charles, porque
todo se ejecuta de otra manera. Por eso digo, es ver qué sentido tiene. Vos ves que el capitalismo de Estados Unidos es nacionalista. El de acá no, la oligarquía es apátrida. Perdón, Maca, hay una pregunta que mandó Martín Tejerina en el live de YouTube, que dice: ¿la xenofobia incentivada por las políticas locales no creen que influyen en el desconocimiento o indiferencia de lo que pasa en Bolivia? Sí, también. Sí. También. O sea, un país completamente fragmentado con xenofobia y que como decía antes, venía acostumbrado durante muchos años a cierto modelo que hoy se rompe y donde las políticas xenófobas van a seguir implementándose y van en crecimiento. Le mandamos un saludo a Martín, que justo es mi amigo Jugenio. Perfecto. Yo decía, qué raro. Le mandamos Bien, un saludo a él. ¿Algún y- dato más? No, creo que con esto cerramos, pero me parece importante esto, ¿no? Hacer un paralelismo y ver, bueno, si esto pasa en Bolivia, ¿qué puede llegar a pasar acá y cuáles son los factores que nos diferencian? Que me parece que está bueno traerlo sobre la mesa y poder pensarlo. Perfecto. Desde ya te agradecemos, Maca, y hagan este trabajo. Todos, digo, como ciudadanos tenemos que hacerlo. El pensar e interpretar desde la geopolítica qué impacto podemos tener a nivel país, en nuestra economía, en nuestras relaciones humanas, en el desarrollo de nuestra actividad laboral. Piénsenlo, porque solo la unión y la movilización popular es la que genera los cambios sociales, y no es algo que lo decimos de casualidad, la historia mundial lo marca. Así que es importante que tomemos siempre conciencia. Nos vamos a una pequeñísima pausa y ya seguimos con la última parte de Falta en Video.